Estas dunas, castigadas por el sol y azotadas por los vientos, mueren en una costa donde el mar bate con fuerza. Durante siglos, los navegantes que hacían las rutas comerciales entre Europa y las Indias Orientales las temieron, respetaron y sobre todo las evitaron. Motivo de inspiración de grandes escritores, a lo largo de su litoral, un sinfín de pellejos y osamentas de animales se calcinan dando testimonio de la dureza de esta costa, donde solo los más fuertes y mejor adaptados son capaces de sobrevivir. Ellos han sido testigos de numerosas tragedias náuticas que le han valido a este lugar un nombre siniestro: la Costa de los Esqueletos. No hace mucho tiempo el hombre blanco también intentó adaptarse a esta tierra seca buscando un sueño dorado, los yacimientos de diamantes. Pero la naturaleza pudo más y pronto tuvieron que desistir. Pueblos enteros fueron abandonados de la noche a la mañana, huyendo de la amenaza del desierto. Hoy en día los pueblos fantasmas son el mejor ejemplo de este mundo hostil. Deteriorados por el paso del tiempo, aquellos barcos de distintas épocas y nacionalidades aún yacen semienterrados, quizás lamentándose de un final tan absurdo e inesperado. Los antiguos pecios de madera han ido desapareciendo por el efecto del mar, el viento y la arena, pero los más modernos buques de metal se levantan como fantasmas en las playas desiertas. La Costa de los Esqueletos marca el límite de un desierto que se extiende por una estrecha franja de no más de 200 kilómetros de ancho desde el sur de Angola hasta el río Orange, frontera con Sudáfrica. Como un cinturón costero, las dunas y rocas del desierto del Namib cubren 250.000 kilómetros cuadrados a lo largo de los más de 2.000 kilómetros del litoral atlántico de Namibia. El Namib es uno de los desiertos más áridos y el más antiguo del planeta. Sus montañas han sido testigo de un tiempo de cataclismos jurásicos, cuando el supercontinente Gondwana se desgajó, dando entre otros el actual cono surafricano. Y junto a ellas, a pocos kilómetros de distancia, gigantescas dunas de más de 300 metros de altitud transforman el paisaje haciéndolo irreconocible. Así es el Namib, el desierto cambiante, el árido mundo donde se esconde la vida. Desde el aire, esta masa de arena anaranjada parece no tener fin. Aquí se encuentran las dunas más altas de la Tierra y bajo ellas el mayor depósito de diamantes del mundo. Es un espectáculo único que solo la naturaleza es capaz de ofrecer. Los cambios de luz confieren a las dunas del Namib 1000 matices de prodigiosa belleza. Son esculturas móviles que han sido moldeadas y esculpidas durante miles de años por los brazos del viento. Los ríos subterráneos proporcionan el sustento para que alguna acacia se aferre a un verde inadecuado en la sinfonía de crudos colores que adornan el paisaje. Pero todos los años, el espectáculo de la vida estalla en la Costa de los Esqueletos.
En octubre, los leones marinos llegan a estas costas para aparearse. La corriente fría de Benguela, que sube desde el Océano Glacial Antártico paralelamente a la costa oeste del sur de África, trae consigo gran cantidad de nutrientes. Dichos nutrientes generan una explosión de peces y estos atraen a los otarios que ocupan el último eslabón en la cadena alimentaria. En Cabo Cross se encuentra la colonia más numerosa y en esta época se llegan a concentrar más de 100.000 leones marinos. Fuera del periodo de apareamiento apenas se ven machos. Estos comienzan a llegar a finales de octubre para marcar sus territorios. Llegan bien alimentados, alcanzando los 400 kilos de peso. Pero durante 6 semanas gastarán una considerable energía donde llegan a perder hasta 200 kilos defendiendo su territorio y cubriendo a las hembras. El primer europeo que pisó esta costa fue el portugués Diego Cao en 1486. Un año más tarde, otro navegante portugués, Bartolomé Díaz, buscando protección de una tormenta, se adentró con sus 3 naves al interior de una bahía a la que bautizó como Bahía de las Vueltas, por todas las que tuvo que dar antes de alcanzar tierra. Pero el primer asentamiento estable no se creó hasta 1883, cuando el navegante y comerciante alemán Adolf Luderich llegó a un acuerdo con el jefe de la tribu de los Nama, comprando la Bahía de las Vueltas por 25.000 pesetas y 60 rifles para la instalación de una factoría ballenera. Unos meses más tarde, el canciller Bismarck proclama a Namibia como protectorado del Imperio Alemán. En 1904 estalla la guerra entre los Nama y los alemanes y Luderich se convierte en una prisión de guerra. La riqueza de sus aguas provocó que el negocio ballenero floreciera con rapidez, construyéndose el puerto y una moderna factoría ballenera. Pero el boom industrial y económico no llegó hasta el descubrimiento de las minas de diamantes. Ocurrió en mayo de 1908, cuando un empleado llamado Zacarías Leguala vio en el suelo una pequeña piedra muy brillante durante la construcción de la línea del ferrocarril. Zacarías se la mostró a su jefe, el alemán Augusto Stauch, quien, sabiendo de lo que se trataba, pidió permiso a las autoridades para realizar una prospección. La noticia corrió como un reguero de pólvora y a Luderich comenzaron a llegar comerciantes, aventureros y buscadores de fortuna. En 4 años, la ciudad pasó de ser un pequeño y remoto puerto de pescadores a una de las ciudades más importantes del cono sur africano. Hoy en día, pocas cosas han cambiado en la fisonomía de Luderich. Los negocios más prósperos permanecen en el mismo lugar que hace 100 años y siguen regentados por los descendientes de aquellos primeros colonos.